Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que va a bendecir poderosamente tu vida, porque en este espacio hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. En 1 Samuel 4 se nos narra el momento en que los filisteos roban el arca del pacto. La noticia llega al campamento de Israel. Le dan la noticia a Elí, el sumo sacerdote, el líder espiritual en ese momento de Israel. La primera noticia que le dicen es: tus hijos murieron, Elí. Supongo que Elí habrá tomado la noticia pues con dolor, con lágrimas, seguramente con muchas preguntas. Pero la noticia fulminante con la que Elí termina perdiendo la vida es cuando le dicen a Elí: el arca de Dios ha sido tomada. La palabra dice que él se va hacia atrás, se golpea la cabeza y muere. El tipo pierde la vida, no cuando recibe la noticia de sus hijos, la pérdida de sus hijos, sino cuando escucha que el arca de Dios se ha ido, se la robaron, la secuestraron, y eso pues fue más fulminante que haber oído la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque tal vez Elí en su mente sabía de que Dios podía entregarle más hijos, devolverle multiplicados los hijos. Pero si la presencia de Dios se iba, no había forma de recuperar o de que Dios le trajera nuevos hijos. Porque cuando la presencia de Dios se va, todo lo profético, todo lo sobrenatural se va también. Es interesante saber que justamente la noticia le llega a la nuera. Al momento de la nuera escuchar la noticia, entra en trabajo de parto. No era el tiempo, pero la noticia fue tan fuerte que ella entró en trabajo de parto. Y al momento en que su hijo nace, le pone por nombre Icabod, que traducido es: la gloria de Jehová ha sido traspasada. En términos sencillos es: la presencia de Dios se ha ido. Y ella entra en trabajo de parto justamente después que escucha de que el arca ha sido tomada, había sido robada. Qué poderoso es saber que para ellos la presencia de Dios era lo más importante. La presencia de Dios significaba abundancia, prosperidad, protección. La presencia de Dios significaba que cuando un ejército viniera en contra de ellos saldrían victoriosos, porque su presencia les aseguraba que de manera sobrenatural Dios siempre les iba a responder. Pero una vez el arca se ha ido, la presencia de Dios se ha ido, todo lo sobrenatural se ha ido con el arca. Todo lo abundante, lo sobreabundante, las tierras productivas se fueron con el arca. Entendiendo ellos que la presencia de Dios siempre fue lo más importante. Pero yo creo que les pasó lo que le pasó a Sansón. El libro de Jueces capítulo 16 versos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios: Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó a llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo y le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Yo creo que una palabra que conecta estos dos mensajes, esas dos realidades de lo que significaba perder la presencia de Dios, porque tú sabes que después Sansón, ahí Sansón pierde los ojos y luego pierde la dignidad, por supuesto, pero luego Sansón termina perdiendo la vida. O sea, la presencia de Dios se fue de Sansón y toda la vida de Sansón empezó una espiral de caídas y de pérdidas. El asunto que yo creo que conecta estos dos mensajes, cuando Elí pierde la vida producto de la noticia, su nuera da luz producto de la noticia y pone por nombre a su hijo Icabod, y ahora vemos la historia de Sansón, que no es diferente porque la presencia de Dios los abandonó. Y yo creo que la palabra que conecta estos dos mensajes es el temor. En este caso, la pérdida del temor de Dios. La familiaridad con la presencia del Señor puede ser muy peligrosa, porque uno como creyente, uno dice: Dios está conmigo, y uno tal vez lo profetiza o oramos sobre eso. Lo he dicho muchas veces aquí en estos audios. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios ha estado y estará contigo. Lo dijimos ayer también. El asunto es que familiarizarnos demasiado con la presencia del Señor puede llevarnos a pensar de que Dios va a estar con nosotros sin importar si cambiamos o no.
sin importar si dejamos de hacer el pecado o no dejamos de hacerlo, sin importar si nosotros dejamos de mentir o no. Dios siempre va a estar conmigo, pero la verdad no es esa, porque resulta que cuanto más conocemos de su presencia, más temor reverente debemos tener hacia Él y hacia su presencia, entendiendo que su presencia, aun cuando está con nosotros, la condición, por supuesto, para que esa atmósfera y ese ambiente permanezca y se sostenga, es que tengamos temor reverente de Él. Y el temor de Dios no es tener miedo. El temor es aborrecer el pecado, es odiar el pecado. Ese es el temor de Dios en nosotros. Y lo que pasó con Elí es que Elí termina perdiendo el temor de Dios porque él le acolitaba a sus hijos lo que ellos estaban haciendo. Y cuando tú ves la historia de Sansón, Sansón hace todo lo contrario a lo que se le dijo que no tenía que hacer. Pero claro, él veía que la fuerza seguía en sus manos, él veía que todavía con una quijada un burro podía matar a cientos de personas, él veía que las cadenas en su mano le rompía como hilos. Entonces, finalmente, si yo sigo pecando o no peco, o si me arrepiento o me arrepiento, yo sigo teniendo la misma fuerza, pues sigamos haciendo lo que siempre hemos venido haciendo. Pero en algún momento la presencia de Dios se fue, y cuando la presencia de Dios se fue de la vida de Sansón, Sansón ya no pudo hacer nada sobrenatural. Y yo creo que hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero nosotros necesitamos tener ese temor reverente hacia su presencia. Su presencia obviamente tiene que ser capturada, su presencia tiene que ser atraída. Y yo creo que este salmo nos enseña mucho acerca de eso. El libro de Salmos capítulo número 27, versículos del 1 al 6 dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Qué linda es esa palabra. Tu templo es el lugar más seguro. El verso 6 dice: tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Qué tremendo. La presencia de Dios no es algo que uno se gana, ¿sí? No es algo que raspa y gana. La presencia de Dios debe ser atraída, debe ser seducida. Y esto sucede cuando nosotros nos involucramos con los ambientes de adoración, con los ambientes de alabanza, pero además de eso, cuando entendemos lo importante que es hacer un sacrificio de gratitud a la presencia de Dios. Cuando entendemos lo importante que es eso, entonces la presencia de Dios será atraída hacia nosotros. Mi hermano, mi amigo, tú que me estás escuchando, podemos perder, y lo dijimos ayer, podemos perder amistades, amigos, relaciones. Perder la presencia de Dios es perder el propósito. Perder la presencia de Dios es perder lo que le da sentido a la vida. Ten temor de la presencia de Dios. Ten temor, un temor reverente, no es un miedo, es un temor de Él, es un temor de Dios, que significa que lo amamos más que a nuestra propia vida, que amamos su presencia más que a nuestra familia, que amamos su presencia más que a nuestros propios deseos. Ese es el temor de Dios. Y yo oro para que hoy, en este día, la presencia de Dios te acompañe, te siga acompañando, su presencia te dé paz, su presencia te dé descanso, como lo dijo David. Yo no siento miedo aun cuando un ejército acampe a mi alrededor. Yo mantengo la calma aun cuando haya guerra a mi alrededor. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios venga sobre ti ahora mismo, y que su presencia te dé paz y te dé descanso. Hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje que ha bendecido tu vida.
Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.